Bueno, buenos días. Dios les bendiga. Soy Darly Ortiz, hija de Dios y sierva de Jesucristo. Estoy aquí para leer la palabra, para que continuemos por esta ruta, por estas pistas de este misterio. Bueno, todo lo que Dios representa aquí en la palabra. Para aquel que tiene discernimiento y para aquel que está en esta relación, en este navegar con Cristo, con su palabra, porque son Él mismo, pues lo entenderá. El que no, pues escuchará lo que dice Dios, porque no es tener una religión, sino saber lo que Dios dice. De pronto, si no lo puedes, dice el que no, lo que no entiendas hoy lo entenderás después. Y bueno, voy a orar para leer la palabra de Dios. Gracias, Padre Celestial, por este momento, Señor. Gracias por este día maravilloso. Gracias por la tierra, por este Colombia, Señor, por todas las bellezas. Perdónanos, Señor, si hemos dañado la tierra, si de una u otra manera hemos llevado la tierra al colapso. Tú todo lo has hecho perfecto, Padre de la Gloria, y hoy clamamos, Señor, por tu presencia en nuestra casa, por tu presencia en nuestras vidas. Permítenos leerte, permítenos escudriñar las escrituras, pero permítenos también, porque dice la palabra, que escudriñan la palabra porque saben que en ella hay vida. Pero permítenos, Señor, tener fe, creer en lo que has escrito, creer en tu Hijo, creer en la misericordia, en la gracia, en el favor inmerecido, en el perdón. Permítenos descansar en tus promesas, en tus pactos, que los renuevas cada día. Hoy son nuevas tus misericordias cada día. Permítenos escucharte, permítenos creer que lo que es tuyo no te lo dejas quitar, que pones un sello de eternidad y que harás volver de los cuatro vientos, soplará el Espíritu para hacer volver a los cautivos, hacerlos volver a tu presencia. Hoy leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a leer lo de niños para niños. La vida, cada uno de nosotros, hoy más o menos, o lo que Dios nos ha estado hablando, me ha estado hablando ayer. ¿Cuál es el Dios? ¿A cuál Dios es el que tú conoces? Cuando le predicamos a niños, es la misma palabra, con ese amor y esa ternura, y vemos en ellos dones, vemos talentos, vemos cosas grandes y maravillosas. Pero no es lo mismo ser un niño inocente que un adulto que ya ha crecido, una persona madura, que ya es necesario que coma un poquito de comida más gruesa, porque si no, se puede enfermar, puede quedar raquítico. Y esta palabra es tanto para el niño que mama, como dice él, como para el que come leche cuajada y miel, las primeras mieles del amor de Cristo, de Dios, y como para aquel que necesita ya crecer en la fe, crecer en la madurez, en la relación con Dios, en no escudar ni su pecado, ni sus acciones en la gracia o en el amor de Dios, sino saber qué es lo que dice el Dios vivo, tanto para los que no somos muy reconocidos como para los grandes gobernantes, tanto para un presidente como para un simple obrero. Hoy hablaremos de un rey que fue usado o que es usado para juicio, para el pueblo de Dios. Y así como ese rey, Dios es el que pone y quita gobernantes. Esto yo no se lo puedo decir a un bebé que solo confía en el amor de papá, en un bebé que solo espera, que pide comida y el papá le da. Esto se le dice a un hijo más maduro, a una persona más grande, y a los que de pronto no entienden. Por eso dice, el que lo que no entienda hoy lo entenderá después, porque dice, y el niño crecía en ciencia y sabiduría. La ciencia son estos misterios que hay con Dios, y la sabiduría pues viene del temor a Jehová. Bueno, este rey de hoy, usado para juicio, para su pueblo, pero también como este rey, los reyes o los gobernantes son las personas que son puestas en liderazgo o en eminencia, o para guiar al pueblo bien, o para guiarlo
de manera incorrecta, lo cual es permitido por Dios. Muchas veces, como siempre lo decimos, para juicios, porque simplemente la tierra o la humanidad no valora lo maravilloso de esta creación, la grandeza de Dios, el respeto y la honra para Él. No, la humanidad se olvida de Dios, la humanidad se aleja de Dios, la humanidad destruye la tierra y creen que sobre un gobernante X o Y, o sobre un presidente, o sobre un alcalde, o sobre recae toda la responsabilidad de la tierra, de las vías, de los desastres naturales, de que no llueve, de que se está secando. O sea, todo esto lo recaen o lo dejan reposar sobre un gobernante. Y el Señor es claro hoy, nos dice, los gobernantes son puestos por Dios, escogidos por Dios o para juicio o para bendición. ¿Y por qué? Porque Él nos quiere enseñar a través de todos estos eminencias. Por eso Él dice que Él escogió a lo más vil y menospreciado, a los ignorantes para avergonzar a los sabios. Porque ninguno podrá traer la paz total, ninguno podrá traer el cambio, ninguno podrá traer la integridad. No, eso ninguno lo va a poder hacer. Porque siempre a través de estos gobiernos y de estos faltantes, Dios nos enseñará que Él es sobre todas las cosas. Por eso dice que el reinado del Mesías, cuando el rey justo gobierna, la tierra vive en paz. Y eso hablando de la tierra global, de Colombia, de los países, de las naciones, pero en la familia también está este modelo de gobierno, está este modelo de que si Cristo dice, si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Y hablando de la familia, si Dios no es el que cuida tu casa, si el ángel de Jehová no acampa alrededor de tu vida, de tu casa, en vano vela la guardia. Dice en vano es que te levantes, vayas y trabajes duramente, te fatigues, vuelvas cansado y cuando llegue el pago lo eches como en saco roto, como en bolsillo roto, como en costal roto. ¿Por qué? No va a haber ningún provecho, solamente son los afanes de la vida que Dios le ha puesto al hombre, lo leeremos después en Eclesiastés, le ha puesto al hombre para que se canse, para que tenga algo en que ocuparse, para que la mente no esté tan vagando, tan vacía, porque de allí es donde viene, del ocio, del vacío de la mente vienen las malas decisiones. Entonces, bueno, eso, una familia. Si tienes un buen gobernante en tu casa, que es Jesucristo, ya habrás ganado. Si tienes la fe y la esperanza, porque no es tener una fe ciega, dice, la fe sin obras está muerta. No podemos decir tener fe y no accionar esa fe. Y no podemos hacer las obras y no tener fe, porque estaríamos quitándole la gloria y la honra a Cristo. Cuando tienes muchas obras y crees que es por tu voluntad o porque tú eres el fuerte, ahí le quitas la gloria y la honra a Dios. Y en todos los dos casos ya el Señor está hablando al corazón, diciendo, ni es por uno, porque este rey se vanaglorió, ni es por lo otro, porque el pueblo no se puede caer en la ignorancia. Los juicios y las situaciones que vienen, los procesos, son para crecer, para edificarnos, para abrirnos los ojos, unos ojos a lo sobrenatural. Bueno, leámoslo. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en Isaías 10 dice así: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. ¿Se te parece algo? Bueno, hablando del 20 de julio, hablando de todo lo que es esa lucha por ese gobierno, ¿no? Porque es pasajero. Él es el que pone y quita reyes. Y se adueñan de la viña, se adueñan de la tierra. Vamos a leerlo. Hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Pregunta:
¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién? Espera un momentico, que me parece que coloqué una olla. No, huele como a quemado. No. En algún lado se está quemando algo. Dice, para quitar. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿Sí? En momentos de juicio, en momentos de situaciones difíciles para la tierra. Los que confían en su gobernante de carne y hueso, de hombre. ¿A quién? Dice, ¿en dónde dejaréis vuestra gloria? Aún le habla a los gobernantes o a los poderosos. ¿Dónde ellos dejarán la gloria? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Sin mí se inclinarán entre los presos y entre los muertos caerán. Ni con todo esto ha cesado el furor, sino que todavía su mano está extendida. Ahora viene este rey, Asiria, instrumento de Dios. Cualquier rey, cualquier persona que sea instrumento en la vida del pueblo, de la ciudad, de la nación, inclusive en nuestra casa, siempre tenemos un instrumento que es usado por Dios para formarnos, para moldearnos, para que tengamos paciencia, para que tengamos amor, para que no nos cansemos de hacer el bien, porque en nuestro tiempo cosecharemos. Siempre hay un instrumento en nuestra vida que pule nuestra vida. En la nación dice que este rey es instrumento de Dios para que llegue juicio. El rey puede ser un gobernante, un presidente, un alcalde malo, que traiga procesos, que traiga quejas del pueblo, que traiga asolamientos, como dice aquí, pero también pueden a veces haber gobernantes no perfectos, pero sí que traigan un poquito de paz y de alivio al territorio, pero este viene para juicio. Bueno, dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no lo pensara así, ni su corazón lo imaginara de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones, no pocas. O sea, dice, este ser escogido para este juicio ni siquiera lo piensa así, él no piensa que está siendo instrumento en las manos de Jehová Dios. Dice, porque él dice, o sea, él se enorgullece diciendo, mis príncipes, y pregunta, dice, ¿no son todos reyes? Dice, Arfad, dice, ¿no son todos reyes? Otra pregunta, ¿no es Calno como Cerquemis, Hamad como Arfad y Samaria como Damasco? O sea, ¿no son todos iguales delante de mi presencia? ¿No son todos escogidos, reyes, gobernantes, para una misión específica y una era, una generación determinada? Como halló mi mano los reinos de los, como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria. Como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Dice, como hice a Samaria y a sus ídolos, como halló él, desde su trono ve las imágenes que adoran, como en Jerusalén, en Samaria, y dice, así como las destruí en Samaria, ¿no la haré también en Jerusalén, destruyendo la idolatría? Cuando el corazón del ser humano es puesto en el hombre, maldito el hombre que confía en el hombre. Cuando las esperanzas son puestas no en las cosas de arriba, sino en las cosas de abajo. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Las dos características que ha venido hablando Dios
sobre cualquier gobernante, príncipe, líder, ministro, la altivez de sus ojos y la arrogancia. Dice, yo la castigaré la soberbia, el fruto de su soberbia, del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente. Quité los territorios de los pueblos y saqueé sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra. Y no hubo quien moviese ala ni abriese boca y graznase. Ya Dios va manifestando, dice, de la tierra. Y este príncipe de Asiria tipifica el mismo enemigo, el mismo Satanás. Dice, me apoderé de todos los pueblos, saqueé sus tesoros, derribé como valientes a los que estaban sentados, posiblemente sin hacer nada, como cuando Lot estaba esperando en la puerta que viniera ayuda del cielo. Dice, y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, porque el pueblo no se interesa por clamar a Dios y pedir protección, sino que le dejan todo fácil al enemigo. Y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé yo de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese su boca, ni graznase. Pregunta, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? ¿Se ensoberbecerá la tierra contra el que la mueve? Como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. O sea, tipifica que la herramienta no es más que el que la usa. Nosotros no somos más que Dios. El hacha no es más que el leñador. El barro no es más que el alfarero, por así decirlo. La humanidad no es más que Dios. Y esta soberbia y esta altivez de ojos, que se llama orgullo, vanagloria, hace que la humanidad se olvide de Dios. Y en este caso este rey o este mismo enemigo, el mismo Satanás, está destinado a la destrucción. Y esto pasará, él es usado mientras está la zaranda, mientras está la prueba, mientras está el proceso, mientras el Señor escoge o en la zaranda saca las impurezas o escoge los que van a ser llamados de pronto para el servicio, llamados para ser salvos. Pero dice, no tiene nada de qué gloriarse. Dice, por esto el Señor Jehová de los ejércitos enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera como ardor de fuego. Y la luz de Israel será por fuego, y su santo por llama, que abrace y consuma en un día sus cardos y sus espinos. Esa es la presencia del reinado de Jesucristo, la luz de su gloria, la luz del fuego del Espíritu Santo que consuma, dice, a los robustos. De pronto a los que se creen altivos de corazón, a los que tienen soberbia, a los que tienen altivez en sus ojos. Entonces dice que esa presencia de Él hará que se consuma, inclusive en un día, sus cardos y espinas. Tipifica también todo aquello que no nos sirve. La gloria de su bosque y de su campo fértil consumirá totalmente alma y cuerpo, y vendrá a ser como abanderado en derrota. Y los árboles que queden en su bosque, o sea, consumirá en un día el alma y el cuerpo, cardos y espinos, vidas, almas, la presencia del cual consumirá todo lo que no le sirve al ser humano. Y por allá dice, no temas al que puede matar el cuerpo, que es Satanás. Que Satanás mata el cuerpo, lo destruye con los vicios. Él dice, teman más bien a aquel que puede matar el cuerpo y el alma, que es la presencia del Dios vivo. Porque el soberbio o el altivo de ojos, pues llegará el momento en el que
será consumido, y lo dice la palabra. Pero si estamos en el tiempo del amor y la gracia, pero la fe no puede estar en el que no cree. No podemos decir, yo creo que Dios me va a salvar si yo no creo en Dios. Como decía ahorita un señor en las noticias. No pueden dar unas estadísticas que no se pueden hacer realidad si ya queda muy poco tiempo de gobierno. Quitar la minería ilegal, quitar el narcotráfico en menos de un año, eso es imposible. Son unas estadísticas, es imposible. Digo, no, pero es que para Dios todo es posible, pero el gobierno cree en Dios o el gobernante cree en Dios. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, dice la palabra. Entonces por eso el culto tiene que ser racional. El culto verdadero no es de aquellos que no creen. Dios escucha a su pueblo, a sus hijos. Entonces la fe que tenemos nosotros viene por el oír la palabra de Dios. Y nuestra fe no está puesta en cosas naturales o materiales, está puesta en Él, que todas las cosas nos ayudan para bien, y eso también es fe, ¿sí? Entonces dice que en un momento la gloria de su bosque, dice que todo lo que era un campo fértil será consumido totalmente, ¿sí? Alma y cuerpo, y vendrán a ser como abanderados de derrota. Y los árboles que queden, porque en medio de toda esta tempestad y de todos estos juicios quedarán remanentes, y los árboles que queden en su bosque serán en número que un niño los puede contar, o sea, muy pocos. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. Entonces, nunca más aquel que ha conocido estos procesos y estos juicios, ahora mismo lo están viviendo y toda la tierra está viviendo procesos y juicios, pero en lo personal. Aquel que se apoya en el hombre, aquel que busca el favor del hombre, aquel que busca alianzas o pactos, entran en proceso para entender que nunca más se deben de apoyar en el hombre, sino en Dios. Aún en las alianzas, en los negocios, siempre decir, Señor, gracias por este negocio, gracias por esto que me das, por este empleo, gracias, permíteme dejar tu nombre en alto. Bueno, ¿cuánto más en la obra del Señor? Porque a través de la obra secular hacemos la obra del Señor. Bueno, dejando un buen nombre, un buen testimonio. Dice, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como la arena del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, o sea, fueren muchos, el remanente, que es poco, de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, o sea, aunque sean pocos pero justos. Por allá lo escribí, ahorita lo leo. No mucha tierra, no mucha arena, no muchos granos. Quedarán pocos, pero rebosarán de justicia, dice la palabra, porque ya no confiarán en el hombre, sino que confiarán en el Santo de Israel, que es Jesucristo. Dice, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos dice así, pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. ¿Qué quiere decir eso? El mismo que hoy te hace juicio, que te hace burla, o digamos que está siendo usado por Dios para juicio, pero si tiene ese temor reverente de decir, Señor, yo no sé por qué estoy viviendo esto con esta persona, pero perdóname, Señor, ayúdalo a él y ayúdame a mí. Una oración de misericordia alcanzará misericordia. ¿Por qué? Porque cuando se dé la vuelta al disco, o cuando en el baile demos la vuelta, como decía por allá un cantante,
pues vienes a vivir lo mismo que estaba viviendo el otro y te va a decir el Señor, si tuviste misericordia con el otro, la tendrán contigo. Y esa es la clave, que cuando somos usados para hacer parte de un proceso, bien sea que nosotros seamos los procesados o que el procesado sea el otro, tenemos que tener muy en cuenta que Dios está mirando la intención del corazón y por eso Él dice, mas de aquí a muy poco se acabará mi ira y mi furor y mi enojo contra ti, le dice Israel. Mas aquellos que se encarnecieron con Él y lo destruyeron o lo maldijeron, pues Dios dice, yo volveré, aquí lo dice, contra ellos, para destrucción de ellos. Por eso, por más que sea un pueblo guerrero de este tipo de guerras que están viviendo, mejor cerrar la boca para no maldecirlo. Porque cuando el tiempo de los gentiles, que somos nosotros, se acabe, cuando casi no, los que Él escoja, porque dice que pueden ser muchos como la arena del mar, pero quedarán pocos. Cuando el evangelio llegue a todos los gentiles, que es el propósito cuando Él cortó a Israel, en ese momento dice, mi furor y mi ira contra ustedes, mi enojo cesará. Mas contra aquellos que vinieron a maltratarte, a burlarse de ti, a destruirte para destrucción de ellos. O sea, el Señor arremeterá porque el mismo príncipe de Siria o el rey de Siria, que está altivo y orgulloso, el mismo Satanás destruyendo la tierra, cuando la ira del Señor contra la idolatría, contra la hechicería, contra los altares paganos, las diferentes cosas que vive la tierra que la han contaminado. Hay gente que hace pactos de sangre, brujería, hechicería en las tierras, que es que para que la tierra produzca. Y esas son las maldiciones que el mismo hombre ha sembrado en la tierra. Y es necesario que eso sea consumido algún día. Pero mientras tanto, pues él espera, dice, bueno, ¿a cuál Dios es que le están pidiendo agua cuando es tiempo de sequía? ¿O a cuál Dios es que le están pidiendo que cese la tormenta? ¿O cuál es el agüero cuando cruzan el cuchillo y el tenedor? ¿Cuál es el agüero? Eso es lo que el Señor dice en todas estas lecturas, naturalmente hablando. Y dice, ese mismo que los destruye, ese mismo enemigo que mete todo este tipo de doctrinas, todo este tipo de formas de ver a Dios, pues ese mismo será destruido. Todas las ideologías, todas las teologías, todo lo que hacen para engañar, dice falsos profetas. Dice, si no lo hacen conforme a la palabra, no les ha alumbrado Cristo. Y es lo que uno tiene que entender, que todos estamos en esta tierra y todos de una u otra manera hemos caído en lazos, en pactos. Pero ahorita vamos a leer la esperanza en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el Dios que tú conoces? Si ya conociste a Jesucristo y crees que puedes abolir la ley, nada, estás mal todavía. Si ya conoces a Jesucristo, pero temes a la ley, estás bien. ¿Por qué? Porque Él dice que el temor a Jehová, a todo lo que está escrito, es el principio de la sabiduría. Uno no puede decir, yo tengo fe y que la sangre de Cristo me cura y esto, pero lo estás haciendo mal. Entonces no es un culto racional y no es coherente. ¿Que hay una promesa, un sello y una promesa? Sí. Pero mientras llega el tiempo en el que les alumbre Cristo, el tiempo de proceso o el tiempo de una vida que el hombre decida, es cuestión de cada uno. Y por eso dice, entréguenme las cargas, porque uno como madre no se puede cargar las situaciones que viven con los hijos, o los hijos viven. Es una decisión personal y es una fe de declarar la palabra con poder y decir, ellos son porque Dios me lo ha prometido. Pero en lo que llega la promesa, como dice, muchos murieron, la dieron por tardanza y muchos murieron esperándola. Así le pasa a todo el pueblo y a los creyentes aún más. Porque si no se leen, si no navegan o si no se sumergen en la profundidad de la palabra, van a estar creyendo que Dios es alcahueto, que Dios es un Dios abuelo, que Dios va a cuidar a mis hijos porque yo oro, que Dios va... No, esto es un Dios de Jacob, un Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y este Dios está escrito. Bueno, entonces dice que el día que cese el furor y el enojo de Él contra Israel, o sea, nosotros entramos en ese paquete, Él se devolverá contra ellos a destruirlo. Entonces por eso hay promesas.
quédate quieta, yo pelearé por ti, no temas, no desmayes, mi presencia irá contigo. Todas estas palabras de promesa es la presencia de Dios en nosotros. El Nuevo Testamento o en este tiempo de gracia es creer que ya mi corazón es el altar, que Dios a través del Espíritu Santo enviado por promesa de Jesucristo habita dentro de mí y que Él es la luz y Él es el fuego y que las tinieblas acá tienen que salir huyendo. Acá, cuando ya esa luz resplandece en mí, resplandece para mi casa, para mis hijos, para mi familia, para mi parentela, y que los posibles ataques que sí llegan, porque llegan, el Señor tiene el control de todas las cosas. Bueno, entonces terminemos diciendo, y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él. ¿Contra quién? Contra el enemigo que nos quiere destruir. Levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Oreb, y alzará su vara sobre el mar, como hizo por la vía de Egipto. O sea, todo el que ha leído la palabra sabe que Moisés llegaron al Mar Rojo y no tenían cómo cruzar, y Egipto, Faraón los venía persiguiendo, y siempre esa enseñanza nos deja que entre Egipto y Faraón y entre el pueblo de Dios hay un espacio que ellos no pueden cruzar, y que cuando el enemigo se va acercando mucho, Dios hará un milagro, pero que en ese momento Moisés estaba como orando, como clamando, pero él le dijo, levanta, ¿qué es lo que tienes en tu mano? El báculo, levántalo con poder y declara que se abre el mar en dos, y así pasó. Y es la forma en que abre Dios el mismo mar para que su pueblo pase. Y a pesar de que vieron todos estos milagros y todos se asombraron con todas estas maravillas, cuando cruzaron al otro lado del río, que en el fondo de la mar quedaron los carros de Faraón, quedaron los soldados, el mismo mal, el enemigo que Dios nos ha libertado, y dice que ese enemigo tratará de perseguirnos por toda la vida. Dice que los demonios, cuando somos libertados, ellos van y dan una vuelta y vuelven y tocan el corazón a ver si este cuerpo, que algún día fue su casa, les vuelve a abrir la entrada. ¿Sí? Pero si estamos en el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, si estamos en esta lectura y en esta relación, no estaremos orando como con miedo, no estaremos, imagínense, el mismo Moisés, y el Señor le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Entonces, ¿qué tienes? ¿Tienes poder? ¿Tienes autoridad? El amor natural nos vuelve débiles, el amor por nuestros hijos nos vuelve débiles, pero cuando ese amor es reemplazado o llenado más por el amor de Dios, vas a entender que, digo yo, ¿no? Si yo duré casi 33 años en el mundo destruyendo mi vida y el Señor ha hecho esto conmigo, puedo creer que lo hará con mi hija, lo hará con mis hijos, y ya lo hizo y por fe lo declaro. Pero yo no me puedo quedar allí como sierva escogida, teniendo el mismo pensamiento que el pueblo, como le pasaba a Moisés. Por eso no pudo entrar a la tierra prometida y vivió en el desierto con el pueblo, con aflicción, con arranques de ira, de enojo, destruyó las tablas, le pegó a la peña y Dios le dijo, háblale, porque a Dios ni se le pega ni se le maltrata. Así el comportamiento de los que nos rodean no sea el mejor. Entonces, es la forma de decir a qué Dios le crees tú. Si mi Dios, como sierva un poquito más madura, es el mismo de mi hijo que tiene 10 años, ya estoy mal. Aunque Dios puede usar un niño para hablar, y Él dice, tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos, no se trata de la inmadurez espiritual, sino de la forma tan dócil y tan amorosa de ellos poder perdonar. El adulto se carga, el adulto no perdona, el adulto se queja, el adulto murmura, el adulto señala. Los niños pelean hoy, ya mañana están jugando y se han perdonado, pero en el pueblo primitivo pasó todo eso. Y el Señor nos enseña a qué Dios es el que tú le crees, cuál es el que tú tienes. Porque si mis hijos ven inmadurez en mí, yo no puedo ir a hacer testimonio para ellos y ellos van a tener una vida inmadura como la tengo yo. Pero si ellos ven un comportamiento diferente entre mamá y papá, dicen, yo quiero ser como ellos. ¿Ya? Entonces, para terminar, dice,
Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Mire que ni siquiera, mire, la palabra es tan bonita, está diciendo su carga, pero nombra tu hombro. Mire cómo la palabra es tan hermosa. Su carga será quitada de tu hombro. El Señor nos habla, dice, y su yugo de tu cerviz. La carga de ese enemigo que viene y que nos pone duro peso y no te disfrutas el paso por la tierra, no te disfrutas esta relación con Dios. Puedes entrar a la tierra prometida hoy y degustar de esta leche y de esta miel. Y puedes hacerlo, cuando Josué y Caleb entraron, no les dijo se van a quedar sentados como dijo aquí, o se van a quedar durmiendo, no. Van a haber gigantes, pero la tierra es deliciosa, es deleitosa. Los frutos son grandes, son hermosos. ¿Cómo vemos al otro? Cuando yo estoy teniendo una situación difícil, yo lo miro y digo, Señor, es tu profeta, es tu siervo, es tu ministro. Señor, gracias. Así el enemigo me está diciendo, mírelo, no, de mi boca sale, Señor, es el mejor. Qué hermoso. El uno tiene esto, el otro tiene aquello. Y es la manera en que le cortamos la cabeza a Satanás, porque acuérdese que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Y cuando tenemos una lengua para declarar lo malo, pues viene la muerte. Y después estamos llorando, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Porque la misma lengua lo ha declarado. Mas si declaras la vida, degustarás de ella. Entonces dice que Él quitará ese yugo, esa cerviz, esa carga. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Y cuántos podemos decir, yo todavía siento que soy libre? Dice, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y Jesús nos mira y dice, pero hijitos, ustedes ya están lavados. Cuando me lavo con la sangre, ya ustedes están lavados. Pero ¿cuál es la decisión que debemos de tomar nosotros? Creer que yo ya no debo de tener ningún yugo con la esclavitud. ¿Qué me esclaviza hoy? ¿Qué me esclaviza para yo no disfrutarme de este paso por la tierra, de esta relación con Dios? Vino hasta Ajar, pasó hasta Migrón, en Migmas contra su ejército. Aquí viene el paso de este juicio, por así decirlo, por todos los pueblos. Dice, pasaron el vado, se alojaron en Jebá, Ramá tembló, Gabá de Saúl huyó. Grita en alta voz, hija de Galín, haz que se oiga hacia Lais, pobrecilla Anator. Madmena se alborotó, los moradores de Jebín huyen. Aún vendrá día cuando reposará en Nob, alzará su mano al monte de la hija de Sión, al collado de Jerusalén. He aquí el Señor Jehová de los ejércitos desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados, y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. Entonces, en estos juicios, cuando el Señor se pasea, no es porque tenga un título, siempre como lo decía ayer o antier, la grandeza del servicio. Y si algún día te llega a dar títulos, la grandeza del servicio, la humildad, la humillación, el ser prudentes, el no mirar la paja en el ojo ajeno, el amar al enemigo inclusive, todo esto va en el paquete, para que el paso por la tierra, o para que este servicio sea para Dios y no para los hombres. ¿Cuál Dios prefieres? ¿El de la ira, como dice aquí? Aún mi furor no ha cesado. ¿O el del amor, el de la bondad y la justicia, que es el reinado del Mesías en nuestro corazón? Dice, Asiria es vara y báculo de la ira de Dios. Es un instrumento usado por Dios para el juicio en la tierra. De pronto donde lo rechazaron, o de pronto donde lo han escuchado, oidores y no hacedores. O de pronto donde los orgullosos, jactanciosos, altivos,
o también en aquellos que reinan sin Dios y se creen dueños de la tierra y se creen más que Dios, ¿sí? También aquel que se cree más, un hermano que se cree más que otro hermano. Pues aún no entienden que su poder viene de Dios, que toda la obra que han hecho es de Dios y que aún Él mismo está cumpliendo la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros estamos aquí cumpliendo la voluntad de Dios. Por eso Él dice que piedra con piedra se amoldan o se afilan. Porque cuando tú tienes una persona que te cae mal, que no te gusta como es porque posiblemente tienes de lo mismo en tu interior y todavía no lo has exteriorizado o no lo has entregado a Dios. Para poder amar al otro, tiene que ser que yo tengo el mismo defecto y digo, uy, pobrecita, sí, yo era así, era terrible. O si todavía es, Señor, ayúdanos a las dos. ¿Sí? Dice que entender que la fuerza viene de Dios y que aún creas o no en Él, Dios está usando cada líder, cada gobernante, cada príncipe o cada rey para juzgar en la tierra, para poner orden a la tierra. La idolatría de su pueblo es castigada, ¿sí? Porque se dedicaron a construir altares, estábamos hablando, y Isaías nos lleva por ese paganismo, en lo cual ahora es normal. Bueno, dice que así como Dios es como el padre que disciplina a sus hijos, que todo es un proceso pasajero, pero que viene la promesa de la restauración, pero advierte que el fruto de la arrogancia y de la soberbia del corazón será castigado. Siempre Él dice, Él examina el corazón, o cuando le podemos decir, Señor, examina mi corazón, y si todavía queda, dice por allá la palabra, sácalo. Si no me sirve, sácalo. Si es una prueba o un examen final no pasado, Señor, ayúdame, porque Él nos instruye y la pasada al tablero es la muestra de que tú ya aprendiste la lección, y cuando pasamos al tablero y no pasamos el examen, pues toca volver a repetir el proceso de aprendizaje o de enseñanza, que con Dios pues no es otra cosa más que situaciones que vivimos y le decimos, Señor, ¿por qué? No entiendo, pero Dios dice, te haré entender. Bueno, dice que por eso pues no nos enorgullezcamos, un consejo, ¿sí? Desde la posición que tengas hoy, siempre haz la obra de Dios con humildad y entiende que todo viene de Dios. No te jactes como el rey de Asiria o el mismo Luzbel, el mismo enemigo, ¿sí? Creyendo ser más sabio que Dios o más inteligente que Dios. Siempre toda gloria y toda honra sean dados a Dios, ¿sí? Él es el que nos despierta, Él es el que nos da la vida, como lo que Él dijo del hacha y el leñador. Si el leñador no le da a Dios el momento, el día para despertarse, no puede coger el hacha para ir a trabajar. Así mismo nosotros. Si el Señor no nos despierta, no podemos iniciar nuestro día, no podemos hacer nada en la vida, ¿sí? Sin Él no somos nada. Dice, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Somos instrumentos en sus manos, Él es el que nos da dones, talentos, habilidades. No presumamos, más bien agradezcamos, ¿sí? Y recuerda que por ahí hay una palabra que dice que la antesala de la caída es el orgullo, la altivez de corazón. Nadie es más fuerte y poderoso que Dios. En esa palabra también nos dijo que la luz del Santo Israel, que es Jesucristo, que es el fuego que va a consumir los cardos y los espinos que todavía hay en nuestro camino. O puedes entrar a la tierra prometida, que es una tierra deleitosa, que es una tierra para pelear con gigantes, sí, pero en las cuales ya tienes el temor y la sabiduría de Dios. Entonces esta luz y este fuego ya está en ti, y lo que quiera venir a entrar, ya. Dice que donde la luz llega, las tinieblas tienen que salir huyendo, ni siquiera se van a acercar a ti. Pero ¿por qué llegan estas situaciones difíciles o estos procesos? Porque la luz que tenemos, empezamos a tener dudas, empezamos a buscar el favor del hombre y no de Dios, empezamos a tener más amor por los que vemos que por el mismo Dios. Dice, ¿por qué es mejor agradar a Dios que agradar a los hombres?
porque queremos encubrir las faltas y el pecado de los que amamos, sabiendo que es mejor presentarlas, declarar esta palabra y sí o sí tener esta pelea contra estos gigantes desde el espíritu, desde la guerra espiritual. Entonces dice que Él es la luz que alumbra, Él es la justicia, Él es la protección, ¿sí? Es Dios a través de su Hijo, ¿sí? A donde Él llega, todo el ser es purificado. Por eso Él dice que consumirá cuerpo y alma. Porque ese cuento de que soy cristiano, pero Dios me ama tanto que déjeme este cosito, no. Él purifica, mata el cuerpo y mata el alma. Entonces me morí, me enterraron. No, el fuego del Espíritu Santo consume vicios, situaciones de idolatría, de cultura, de ideologías. Muere, dice, muero para que Él mengüe. Y esto es algo que Él lo hace. Y desde esa posición espiritual puedes ver cómo las personas se debaten en problemas meramente humanos, que tienen solución en sí, en Cristo. Como le dije yo un día a una hermana, le dije, vaya, pídale perdón. No es que ella fue la que... No, pídale perdón y le mocha esa cabeza. Le quita esa cabeza a Satanás, porque el perdón es el arma más poderosa para la salvación. Mientras no haya el perdón, hay condenación para las dos partes. Hay esclavitud porque el que tiene a la persona en la cárcel también está allí cautiva porque le está cuidando la reja para que no se salga. Dice que Él purifica todo el ser, el alma y el cuerpo. Los enemigos que te invaden ya no habitarán más dentro de ti. El Señor nos da la esperanza para seguir adelante y nos da su misericordia y su perdón para que podamos llegar a la meta. Por eso Él todos los días nuevas son sus misericordias cada día. El perdón ya lo ejecutó en la cruz. Pero debido a nuestros errores y a nuestra humanidad, a nuestra naturaleza caída, todos los días pecamos y el que diga que no peca le hace a Dios mentiroso. Pero es necesario tener el corazón conforme al corazón de David. David decía, Señor, me quieren matar, Señor, yo no sé por qué estoy viviendo eso, pero después por allá decía, sí, Señor, fui yo, me equivoqué, Porque cuando usted reconoce su parte y aún pide perdón por la otra, ya habrás ganado. Bueno, dice que ante su presencia muy pocos quedarán en pie, como lo leímos allí, y los que quedaran dice que serán contados como por un niño. ¿Quiénes son los que van a quedar como contaditos con los dedos de la mano como un niño? Los que verdaderamente confían, los que verdaderamente le temen, los que verdaderamente se dejan renovar y transformar, como lo dice en Romanos, su mente, los que le creen que ya son apartados, son escogidos, y dejan de estar mostrando miseria, dejan de estar mostrando tristeza, dejan de estar mostrando lástima, porque el creyente tiene que tener su fuerza desde el interior. Así el cuerpo se destruya, así el cuerpo envejezca, así el cuerpo se enferme. Esto es lo que nos lleva a confiar que tengo al más grande dentro de mí. Ya no entran alianzas ni mendicidad. Como te digo, yo veo el que anda en la calle y yo digo, Señor, ¿qué lo convenció? Eso es un espíritu de cobardía, se llama. Cuando usted empieza a creer que el problema es más grande que el mismo Dios. El hombre que confía en el hombre, Dios le dice, maldito el hombre que confía en el hombre. No dependas ni confíes del hombre. Ya Jesús es el rey en mi vida, en tu vida. Es el reinado del Mesías. Cronológicamente vendrá para reinar en el milenio. Cronológicamente vendrá para pelear con el ejército del cielo contra las fuerzas enemigas. Pero hoy, cuando ya nace en nuestro corazón, cuando ya es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, ya hoy es la victoria. Hoy el gran yo soy, el hoy está dentro de nosotros. Y así como Él nos lo enseña a través de la palabra, Él es ese siervo fiel, ese siervo humilde, es el que perdonó, el que amó, el que abrazó, el que escupieron, el que maltrataron. Y muchas veces nos van a escupir, nos van a maltratar, muchas veces nos van a querer matar, muchas veces nos van a querer
capturar, pero aquí está la palabra para que sea nuestra fuente de vida, nuestra fuente de inspiración, para que sea nuestra fuente. Cuando a mí, ¿por qué me gustan las profecías? ¿Y por qué me gusta Jeremías? ¿Y por qué me gusta Isaías? Porque yo me meto en el papel y digo, yo soy ese. Yo soy ese. Yo digo, Señor, yo quiero ser así como es ese. Y cuando llegan los problemas, digo yo, Señor, tú tienes la salida. Por ahora estoy viendo un proceso, pero veré la salida. Y esa fe se enciende. Y esa fe consume la cobardía, el espíritu de cobardía. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y tienes esta fuerza interna para vencer, es como lo digo yo, ¿no? Dice que Él es el Dios fuerte, el príncipe admirable, el admirable consejero, el príncipe de paz, el Dios fuerte. Y este está habitando en nosotros. Pero cuando tú demuestras lo contrario, la gente no va a querer ser cristiano. La gente no va a querer decir, quiero tener a Cristo de mi lado, porque entonces ¿a cuál Dios es el que estás? ¿Para cuál Dios trabajas? Dice que Dios lo cumplió y lo cumplirá, todos estos juicios. Él hará su juicio, Él hará su justicia y Él ejecutará la salvación. No temas, su báculo está extendido para pelear por ti en cualquier adversidad que puedas enfrentar. Pero Dios está dispuesto a pelear por nosotros, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a renunciar. Dice la palabra, por allá más adelante lo leeremos, arrancar, derribar y destruir. Nuestra vida, mis 33, ya era una vida en la cual había sembrado muchas minas o mucha semilla de maldad. Y esas no, de la noche a la mañana no iban a desaparecer como magia, porque Dios no es un Dios de magia. Entonces uno sigue caminando como cristiano y por allá, Señor, pero ¿por qué mi hija salió así? Señor, porque tuve muchos procesos con ella. No, yo nunca le dije, Señor, ¿por qué mi hija salió así? Le dije, Señor, perdóname porque lo que ella es hoy es lo que yo fui en el pasado. Es lo que ella aprendió, lo que vio de mí. Y empecé a tener esta lucha, que no es contra carne ni sangre, a amarla, a declarar sobre ella, a enojarme cuando tenía que pararme firme, a pedir misericordia. Y eso con todos, no los que nacieron en el cristianismo, no, ellos son perfectos, mentira. Dice, Jehová visitará la maldad. Posiblemente este príncipe de Siria sea cualquier suceso, cualquier situación que viva uno con la casa, con los hijos, con mi hija, con mi esposo, ¿para qué? Para que yo sea procesada, para que mi esposo sea procesado. Entonces, es que yo no sé este muchacho por qué no este y este. Y yo le digo, ¿y tú has orado por él? Porque Dios te ha mandado a ser el sacerdote a orar por él. Ya de nosotros depende el obedecer, ¿sí? Porque son arbolitos chiquitos que no saben cómo dar fruto primeramente, y meterlos aún usted tiene que dar fruto, eso es mentira. Primero tienen que ser cuidados, rodeados, abrazados, amados, protegidos, defendidos, porque somos los maduros, los ancianos. Por eso él dice, cortaré al anciano de canas y al profeta mentiroso. Dice, esos son cabeza y cola. ¿Por qué? Porque se dedicaron a hacer la obra no como Dios lo mandó, sino a su manera. El día que se acabe la ira de Dios contra sus hijos, se acabará la destrucción y el enojo. Y como Jesús lo dice y lo está cumpliendo en esta promesa, vendrá también la destrucción para nuestros enemigos. Entonces, esta promesa, ¿cuándo se acaba la ira de Dios contra nosotros? Cuando recibimos a Jesucristo. En ese momento ya Él no nos ve con la ira, nos ve con el amor y la misericordia de su Hijo. Entonces, ¿por qué me pasan tantas cosas mal? Entonces, ¿por qué me llegó esta enfermedad? Y entonces, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues entonces el examinarnos, primeramente, no somos los salvadores. Gloria a Dios que llegó a mi vida y que tomó mi vida. Y cuando ya conquista mi vida y me hace ver las cosas como Él las ve, sin quitar el amor y la misericordia, puedo ver por qué vienen los juicios.
empiezo a tener esta sabiduría porque es el temor reverente. ¿Sí? La gracia no es, si yo aquí murmuro y me quejo de alguien, téngalo por seguro que viene un proceso, porque estoy haciendo lo que a Dios no le agrada. Así ya esté la gracia y la misericordia, Él dice no pasará ni una coma ni una tilde que no se cumpla, porque somos los encargados de cuidar este templo, de cuidar a nuestra casa, nuestra viña, ¿sí? De cuidar nuestra forma de ser, nuestra forma de obrar, nuestras palabras. Dice, el que ve venir el mal y se aparta, este es sabio. No, yo creo en Cristo, Cristo me cuida y me meto por un lugar donde me van a matar, me van a violar y me van a robar. No, es que la fe, es que sí, pero hay que aprender a tener raciocinio, Dios lo dice, un culto racional. No podemos ver que se van extraviando y yo me voy a decir, no, Cristo los ama. No, yo estoy ahí abrazando, amando, pero también estoy diciendo lo que Dios me dice. Yo mira que Dios me dice esto y te lo pongo y te pido por favor que ores. Y cuando veo que no, entonces le digo yo, ¿te acuerdas que yo te dije? Pídele solo a Dios. Yo puedo orar, pero tú eres un adulto ya personal, un Dios personal, no es un abuelo. Cuando queremos ser abuelos, dañamos el futuro de nuestros hijos, porque el amor excesivo de un abuelo hace que seamos alcahuetos de los errores. Y ahí es donde Dios no es un alcahueto, Dios es un Dios Padre. Y este Dios Padre es un Padre que dice al hijo que ama, Él lo disciplina, sin dejar de amarnos, porque por eso envió a su Hijo Jesucristo. Bueno, dice que Jesús es nuestro libertador y Él nos dará la recompensa y vencerá a nuestros opresores. Él es el que rompe todas las cadenas de iniquidad. Él es el que lleva nuestras cargas, el que nos quita el duro peso del pecado y de la esclavitud, el que pudre el yugo, ¿sí? A la presencia de su luz. Este yugo quiere decir, cuando el enemigo te tiene atado a la presencia de su luz, te tienes que sentir libre. Y la manera de ser libre es entregar, ceder, es escucharlo, es decirle, pero ¿cómo lo hago? No, es que yo lo amo tanto, que es que yo no lo puedo. No, entrégamelo. Y cuando uno le entrega, descansa, ¿sí? Y Él hace la obra perfecta. En el juicio, ningún altivo quedará en pie. Cuando llegan estos procesos, ningún altivo, ningún soberbio quedará en pie. Todos serán humillados. Entenderán a través de esto que solo Dios es el poderoso. Entonces, ¿qué nos manda? A confiar en su fuerza y en su amor. En su fuerza y en su amor. ¿Sí? Entonces, ya para terminar en Hebreos porque el Antiguo Testamento es durísimo, o sea, dice uno, Señor, pero entonces sí, nadie quedará en pie, nadie. Yo siempre digo, en este tiempo somos gentiles redimidos, pecadores redimidos, somos ahora hijos de Dios, ciudadanos celestiales, pero que no entre el orgullo, la altivez, la vanagloria, porque todos estamos en este caminar por la tierra. Necesitamos ver con misericordia al otro para poder, dice, serás misericordioso con el que es misericordioso y serás soberbio con el que es soberbio. Y siempre digo que es Dios hablándose a él mismo, ¿sí? Porque adueñarse de la viña es algo muy delicado. Entonces, para poder entender a Dios, tenemos que creer en el reinado de Jesucristo, ¿sí? En el mediador entre Dios y nosotros. Nadie, ninguno teníamos el derecho o siquiera la esperanza para hacer lo que hoy somos, para tener la salvación del alma, la vida eterna, para tener esta familia que hoy tenemos. Ninguno. Y los que la tenemos y los que estamos con esta presencia de Dios, el Señor dice, nada es suyo. Todo es
prestado. Hebreos 4, en esta porción que dice así. El carácter único e irrepetible de Jesús. Cuando dices que ya Jesús está en tu corazón, dice que la gloria de Jesús es más grande o es mayor que la misma gloria del mismo Moisés. Que la honra que hay que darle a Jesús es la mayor honra que le tiene que dar a cualquier líder. Por eso las religiones inventadas, los altares paganos, el culto a los muertos, el culto a las imágenes, es lo que Dios está haciendo que el hombre entienda que cualquier honra a cualquier otra persona es idolatría. Sea nuestro hijo, sea nuestro esposo, sea un gobernante, sea un pastor, sea un líder, está haciendo idolatría. Y los ídolos caen. Los ídolos, cuando Dios está viendo eso, permite que el líder caiga para que la oveja o la persona que está siendo liderada diga, uy, pero ¿qué pasó aquí? Por el contrario, cuando es una iglesia que el Espíritu Santo la guía, manda obreros que sean intercesores, que oren por sus gobernantes, que oren por sus pastores, que oren los unos por los otros, y la iglesia crece en madurez cuando se aman los unos. En esto conoceréis que sois mis discípulos, lo dice en Juan 13:35 o 3:35, en que se amen los unos a los otros. Un mandamiento nuevo les doy. Entonces, cuando tú ves que no hay esta honra y este respeto primeramente a Dios, todos los juicios que ves, tanto en el pueblo secular como en el pueblo de Dios, es Dios rearguyendo en qué parte o en qué Dios estás confiando. Cualquier culto a otra persona es declarando que la grandeza de esa persona está por encima de Dios. Y ahí es donde es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie. ¿Sí? Porque aún a los que amamos es Dios el que les da la vida. Bueno, entonces dice que Él merece el respeto y Él merece toda la lealtad. Así se haya hecho humano, es el mismo Dios acá en la tierra. Y ese mismo Dios acá en la tierra nos prometió al Espíritu Santo, que es el que hace la obra perfecta, el que nos guía a la verdad, el que nos consuela, el que nos abraza, el que nos ama, el que nos enseñó, este Jesús nos enseñó de primera mano los sufrimientos, porque Él no lo pasó sentado en un trono, antes por el contrario, cuando lo quisieron hacer rey, Él huía. Nos enseñó que también hay tentaciones de primera mano. Entonces, parecerse a Cristo es sufrir todo esto que sufrimos, pero creer en el único Dios verdadero, que es el Padre, el que está allá en el trono. ¿Y por qué lo enseñó Él mirando al cielo? Porque Él algún día iba a estar allá en ese trono y quería que sus discípulos miraran hacia ese trono. Pero cuando Él promete la venida del Espíritu Santo, ya no necesariamente tienes que mirar hacia lo lejano, sino mirar dentro de ti, a ver si Él habita dentro de nosotros. Y muchos sufrimientos tenemos que soportar y tenemos que pasar por todo. Dice, si es que padecéis junto conmigo, dice Él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este sufrimiento en Cristo nos lleva a la solidaridad. Que si hoy lo está viviendo mi hermana, yo lo puedo vivir o yo ya lo viví y tengo un consejo para darle. Bueno, esto nos lleva a demostrar que Jesús cumplió con todos los requisitos. Entonces no podemos decir, es que yo no quiero sufrimientos, es que yo no quiero, no. Si vienen es porque el Señor Jesucristo los permite, estas batallas o estas guerras internas o este príncipe de Siria o este rey de Siria, que es el mismo enemigo, como lo hizo con Job, para mirar a ver, porque sus hijos decían, Señor, hago holocausto o sacrificio por mis hijos por si de pronto han pecado. No, yo siempre digo, Señor, yo sé que mis hijos pecan y yo no sé cómo, pero sé que la palabra dice todos pecan y el que diga que no peca le hace un mentiroso. Más sin embargo, Job veía que sus hijos estaban en deleites, hacían una fiesta cada mes por un cumpleaños y el único que estaba supuestamente o posiblemente en el altar era él.
y sus hijos alejados de este altar, de este Dios verdadero. Y al venir esta destrucción, yo siempre digo, Señor, yo sé que la palabra puede ser real en cuanto a lo físico, pero también tiene una enseñanza espiritual. Y por eso después dice, y le devolvió los hijos otra vez, se los devolvió más hermoso, más. Entonces, cuando yo leo, digo, Señor, posiblemente físicamente pueda que no mueran, pero dice que la paga del pecado es muerte. Y la dádiva de Dios, más la dádiva de Dios, es vida en Cristo Jesús. Entonces, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando vuelven a la vida es cuando Cristo entra en sus corazones. Cuando Cristo entra a reinar en sus corazones. Entonces Dios nos enseña que a pesar de todo lo que Él vivió, Él es el único sacerdote. Por eso digo, ¿a qué Dios es el que tú adoras? Muchos dicen, fueron instituidos reyes y sacerdotes en Cristo. Porque cuando Él está en nosotros, nosotros podemos reinar nuestra vida, gobernar nuestra vida para poder gobernar a la de los demás. ¿Cómo? Dominándolos, porque el rey terrenal quiere tener el dominio, el control. No. El amor es el que cubre multitud de faltas y el amor es el que nos lleva a querer gobernar nuestra casa con Cristo. Cristo, Él es el que está, Él es el que lo lleva. Señor, tú guardarás su salida y su regreso. Señor, límpialo, lávalo, Señor, guárdalo. O sea, todo esto va con el poder de la lengua que está eso es lo único que nosotros podemos dominar, nuestra lengua. Dice que con Él tenemos el libre acceso a Dios, ¿sí? Entonces, vamos a leer este Jesús, que es el según la orden de Melquisedec, el autor de la salvación, ¿sí? Y vamos a leerlo así, dice así. Él es el autor de la salvación. Dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, de este mundo. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre todas las obras de tus manos. No está hablando de nosotros como hombres, está hablando de Jesucristo como hombre. Pero cuando Jesucristo habita en ti en espíritu, ya perteneces a este tipo de hombre en el cual Dios pone sobre todas las cosas. Lo viste de gloria, lo viste de honra, porque si Él vive aquí, vas a honrar a Dios y Él dice que Él honra al que lo honra. Dice, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto a lo sujeto de todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas a Él. ¿Sí lo ves? Todavía no vemos. ¿Por qué si Él sujeta todas las cosas a nuestro poder y a nuestra autoridad? Porque Él es el que habita en nosotros. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasan cosas? Porque todavía no están sujetas todas las cosas. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Si Jesucristo, hombre, fue perfeccionado por sus aflicciones para poder llevar muchos hijos, ¿sí? Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio,
Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué es lo que nos lleva a servirle a Satanás? El temor a la muerte. Es una de las causas principales. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, o sea, a los terrenales, a los de la fe, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Entonces, Jesucristo, ¿por qué predicamos a Jesucristo? Porque es el único que vivió todo lo que vivimos nosotros. Todas estas aflicciones, todas estas tentaciones, todo lo que Él vivió para hacerse misericordioso y fiel. Para no buscar mostrarse como el superpoderoso, sino te entiendo, te perdono, te abrazo, espero. Ese Dios. Entonces, ¿a cuál Dios? Si buscamos, dice, acumula ira para el día de la ira. Si buscamos al Dios de la ira, encontraremos ira. Si buscamos al Dios de juicio, encontraremos juicio. Si buscamos al Dios de poder, encontraremos poder. En batallas es necesario el poder. Si buscamos al Dios, el Dios de Gedeón es el Dios del temor. Él temía, no era que tuviera miedo él tenía temor a equivocarse. Y cuando tenemos temor a equivocarnos, pues buscamos también esta guía. Y si nos equivocamos, pues está la fe para confiar en que no fuimos nosotros. Siempre no seremos nosotros. Entonces, este Jesús misericordioso siempre glorificó al Padre, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué es expiar? Pagar por nuestros pecados. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿A cuál Dios? Está el momento en el que podemos ser débiles, como lo fue Gedeón, pedir señales. Acuérdese que hubo un Dios, este rey acá soberbio que no quiso señales, y la señal dijo, Dios mismo le enviará señal, que era Jesucristo. Podemos pedir señales, podemos ser como David, podemos ser como Débora, podemos ser como Isaías, Jeremías, podemos ser el espíritu de cualquiera de ellos, de Juan el Bautista, podemos en determinado momento ser cualquiera de ellos, porque el espíritu es el mismo, las situaciones son diferentes, pero en todos los casos dice ser como Jesús, buscar de mañana al Padre, orarle al Padre, consultarle al Padre, darle gracias al Padre, bendecir y no maldecir. O sea, Jesús, la vida de Jesús es la vida, el modelo a seguir. Y el poder viene del Dios que lo levantó, dice, de uno solo viene, del Dios de la vida. Entonces, bueno, esa es la palabra para hoy. ¿A qué Dios? Para la restauración del cuerpo de Cristo, para la restauración de los hijos de Dios, tenemos que dejar que sea Él el que opere. No es decir, tengo una religión, pero sigo como siempre lo digo. No les ha alumbrado Cristo cuando tú crees que Él todavía sigue naciendo en un pesebre y tú sigues armando la Navidad cada año, no le ha amanecido. Porque no has dejado los rudimentos antiguos, como cuando pasas del catolicismo al cristianismo y sigues creyendo en una cruz, van a decir, uy, pero es que eso es idolatría. Cuando sigues armando o poniendo una imagen, no, pero es que eso es idolatría. Pero la idolatría también está en las diferentes formas de culturizar a Dios.
porque hay una sola forma. Él vino, se hizo hombre, nació en un pesebre, ¿sí? Una sola vez y para siempre. Lo único que él dijo que repitieran es en mi nombre. Ir y hacer discípulos, tomar la cena y echar fuera demonios. O sea, en mi nombre, todo lo que sea en el nombre de Jesús. Pero él nunca dio orden de que sigan haciendo altares, que sigan idolatrando imágenes, que sigan creyendo que dice, no os aferréis a este siglo, o el mundo pasa y sus placeres. O sea, todo esto es una revelación. Por eso digo, ¿a cuál Dios es el que tú todavía sirves? ¿Sí? Porque esto es una revelación, es una senda, es un camino en el cual la luz de la aurora irá alumbrando, y cuando ella va de aumento en aumento, no tienes a qué aferrarte como lo hizo Jesucristo, no teniendo a qué aferrarse, porque si Él se despojó inclusive de su reino, para venir a derrotar al mismo enemigo que tiene, para dar vista a los ciegos, como fue la unción del sacerdocio, para dar vista a los ciegos, para hacer que los mudos hablen, que los sordos oigan y que los paralíticos caminen, para libertad, para sanar, para perdonar, para amar. Esa es la unción. Solo que nosotros debemos seguir ese modelo. Él todo lo hizo perfecto, y como nosotros somos los imperfectos, cuando Él habita en nosotros y cuando estemos caminando hacia una senda de proceso, ya Él nos avisa. Es el creyente, yo sé y lo sé porque Él lo hace así conmigo. Cuando estoy caminando hacia algo, Él me lo avisa. Si yo sigo caminando, pues ya es mi problema y mi proceso. Él no va a dejar de ser el Dios que me cuida, el Dios que me protege, pero del proceso o del camino, el libre albedrío, que no es ni tan libre, porque Satanás influye con los dardos de fuego para que pienses mal, piensa mal de alguien. Sigue, declara cosas en tu corazón, así no lo digas con tu boca. Y Él dice que el que adultera en el corazón ya lo hizo. Sigue, ya no lo tienes en el corazón, ya lo hablas. Sigue, ya no solo lo hablas, buscas hacerle daño. Y por ahí se sigue la cadena de enlodarse, de enlazarse, de cautivarse. Por eso Él está como el único santo y perfecto, para que podamos entregar, cortar maldiciones generacionales, yugos de esclavitud. Y bueno, terminamos. ¿A cuál Dios es el que tú conoces o al que tú le sirves? Dios sí o sí va a respaldar su palabra. Por eso grandes ministros, a pesar de que se equivoquen, Dios respaldará su palabra. Pero de los procesos, cada uno los vive. Dice que al que más sabe, más Él le demanda. Y por eso es tener este Dios, este Jesús en nosotros, de humildad, de misericordia, de amor, de perdón, de fidelidad al Padre, de poder, de autoridad, porque ya no es el bebecito que colocan en el pesebre para engañarlo, no, ahí lo dejo durmiendo en el pesebre y yo me voy a ir a tomar y a bailar. O armo la rumba y el mismo villano entra a querer abusar a nuestros niños, a nuestras niñas, mientras los papás están emborrachando. Ese Jesús del pesebre ya no está. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. El Jesús que está clavado en la cruz, pobrecito, es que me da lástima, es que tan duro que le dieron, es que mire cómo sangra. Eso es pura pintura, puro yeso, pero la realidad es que todavía lo seguimos crucificando, todavía lo seguimos azotando, todavía le seguimos colocando la corona de espina cuando pecamos, cuando nos burlamos de Él, cuando lo desobedecemos, cuando hacemos maldades, perversidades. Todavía, Él murió en la cruz por el mundo entero, así tú no hayas nacido, pero con nuestra forma de ser, lo matamos o lo crucificamos. ¿En ese Jesús crees? ¿O crees en el Jesús que se cayó y ahí lo dejaron caído, quedó tendido? Pobrecito, me dan ganas hasta de ayudarlo a parar. No, ese ya no es. El que entró a la tumba, el que descendió a los infiernos, el que cuando la luz llegó allá donde estaban todos condenados, resplandeció y
y dijo, bueno, ¿se quieren ir conmigo o se quieren quedar aquí? Yo creo que más de uno dijo, ese día que él resucitó, resucitaron muchas personas también y las vieron caminando. Entonces, así, ese Jesús. Y después de eso vino, restauró a Pedro porque lo había negado 3 veces y ese es el Jesús, ese es el Dios al que yo conozco. Él no me va a dejar con mi pecado, Él me va a decir, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Entonces pastorea a mis ovejas. ¿Me amas? Sí, Señor, yo te amo. Entonces cuida mis corderos. Y así 3 veces lo negó, 3 veces le dijo con amor, lo restauró con el amor. ¿Ya? Ese es el Jesús, ese es el Dios al cual nosotros predicamos. El que ascendió a los cielos. Ninguna mujer ha ascendido, y eso sí yo lo digo con todo el respeto. La única que la palabra dice que ascenderá al cielo es la reina, que es la iglesia. Y siempre lo digo, una mujer tipifica, cuando él habla de una mujer, habla de la iglesia, de la novia, de la prometida de Jesucristo para las bodas del Cordero. Todo otro tipo de culturas o de idolatría están errados. Pero más sin embargo, esto es una senda, es una luz que va alumbrando poco a poco. Él dice, tienen ojos y no ven, tienen pies pero no pueden caminar. Y así hemos visto, cuando en las inundaciones tienen que sacar todo al hombro, cuando en las profesiones los tienen que llevar al hombro. Entonces, este Dios, el que está aquí y el que está aquí, es vivo. Tú respiras y sientes cómo te llena. Tú miras a un perrito y sientes cómo él te habla a través de un perrito, con sus gestos, con sus caricias. Tú le hablas a un bebé y cuando el bebé te mira, sonríe contigo y tiene esa expresión de amor, él te está viendo, él está viendo a ese Dios a través de ti. Ese es el Dios vivo. Si ya la vida está en conflicto, en procesos, en tristezas, Dios sigue siendo el mismo, pero nosotros fuimos los que decidimos, ¿sí? Y también ahí la otra parte, ¿no? Dice, no ignorando que Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, esta relación, mire, que nos sentemos a su mesa, eso es lo que hacemos hoy, como lo leímos ayer. Nos daría con él un reino y que nos sentáramos en su mesa a comer y a beber, pero de esto, la fuente de la vida. Esta es la bendición más grande. Declarar palabras de promesa, sí. Declarar palabras de sanidad, sí. Declarar palabras de contra la escasez, sí. Pero antes de declarar esa palabra que Dios respalda, sí, empiece a redargullir y a escudriñar el corazón para poder declarar la palabra, el arma que le va a cortar la cabeza a Satanás. Esa arma, esa palabra está también escrita. Porque antes de que haya la paz, tiene que haber una guerra. Antes de que haya una victoria, tuvo que haber un proceso. ¿Sí? Tuvo que haber un conflicto antes de que haya la paz. Y el conflicto tiene unas bases, tiene una semilla, como una mina antipersona que está tapada y cuando la pisas explota. Antes de la palabra, siempre yo, cuando voy a orar por alguien, lo que Dios me muestra es la profundidad del por qué está enfermo, el por qué está padeciendo esto o aquello, para poder orar según lo que Dios me ha mostrado y decirle, Señor, mira, tócale el corazón, redargúyela, quítale las vendas, destápale los oídos, Señor, muéstratele, preséntatele, que tenga un verdadero encuentro sobrenatural contigo, que tenga, Señor, este Dios que la ama, Señor, que empiece a entregar, que empiece a renunciar, que empiece a perdonar, que empiece a pedir perdón, que empiece a amar, que se deje amar, todo. ¿Por qué? Porque es la profundidad, es la raíz. Hay unas raíces que son raíces de amargura, es la raíz del problema. Y cuando el árbol nace, la raíz está podrida y el árbol nace y los frutos son malos. Entonces la poda, le quita los mangos podridos, dice ya, quedó bonito el árbol. Y después cuando vuelve y nacen los frutos, nacen podridos otra vez. Por eso en Isaías miraremos que él dice, arranca
derriba y destruye. Arranca, derriba y destruye. Son los 3 pasos. No es que lo arranqué de aquí, me lo sembré aquí al otro lado. No, sácalo, como dice la palabra. Por eso amo las profecías y amo el antiguo. Quémenlo, destruyanlo, mátenlo, pero pues lógico, físicamente no, espiritualmente. La palabra se lee en el espíritu, para poder declarar que el fuego del Espíritu Santo llega a ese altar, que todavía ahí están los dioses de Baal, que todavía está allí Jezabel, que todavía está allí el rey Acá, un rey débil, que allí todavía están los hijos del profeta Elí, que están desobedeciendo, que están incensando fuego extraño, que allí está. Entonces, esa es la manera en que ora a la raíz y arranca, derriba y destruye. Y cuando ya llega, que quedó la tierra vuelto nada, entonces ahora sí, Señor, príncipe de paz, siembra que el árbol del amor nazca, que la semilla del amor nazca, que la semilla de la paz. Tú eres mi Dios fuerte, tú eres mi admirable consejero, tú eres y empiezas a exaltarlo. Y es una manera diferente y una manera muy poderosa de no... Dios mira y dice, allá están ahogándose en un vaso con agua, o allá están volviendo otra vez, dice, vuelven y vuelven y se alejan, y vuelven, impactan, y vuelven y declaran palabras, y vuelven y vuelven. Cuando Dios lo que quiere es que pasemos a la tierra prometida, que hay gigantes sí, pero con la frescura de ese Josué o de ese Caleb, que dice, Señor, es bonita la tierra, es deleitosa. Señor, mi hijo tan grande, Padre, qué bendición, cómo lo tienes de hermoso, Señor. Y no, pues no negando que hay gigantes, o sea, que hay cosas, pero Señor, tu tiempo es perfecto, ayúdalo, bendícelo, Señor, guárdalo, protégelo, Señor. Yo no soy ya la madre, dice que tú eres su madre, tú eres su padre, tú eres el que toma las mejores decisiones por él, tú eres el que puede entrar a su corazón, la espada de doble filo, la palabra, las personas que lo nutren, las personas que lo lideran, las personas que lo siguen, a los cuales ellos van, que seas tú, Jesucristo, el único, el Espíritu que está allí donde quiera que ellos vayan. No lo dejarás, no lo desampararás. Donde quiera que esté, mando ángeles y arcángeles, querubines protectores a Estados Unidos, a donde quiera que estén. Y no te cargas en el sentido de querer tener el control, que si no estás tú, entonces se van a perder, ¿no? Ya se están perdiendo contigo si no estás confiando en Jesucristo. Recuerda que dice que si Jehová no cuida la casa, en vano vela la guardia. Así de sencillo. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Tu palabra es la que tiene poder. Gracias, Señor, por bendecirnos, por amarnos, por cuidarnos. Hoy yo me cubro y cubro mi casa, con la sangre del Cordero, a mis hijos, Señor. A cada uno de ellos los presento delante de ti, Señor, a Charlina, a Juan Camilo, a Diego, a Matías, a Fernando. Mi parentela, Señor, mi madre, mis hermanos, mis sobrinos y mis sobrinas, Señor, para declarar que esta palabra la entrego a ti, esta palabra, esta oración, esta meditación, Señor, toma lo bueno y desecha lo malo. Si algo ha venido de mi carnalidad, Señor, deséchalo, pero que tu mensaje, Señor, sea tu voz, tu palabra, Señor, tu poder y tu autoridad en el cuerpo de Cristo, Señor, para que cuando vengan los duros procesos, cuando vengan estas situaciones difíciles para la tierra, podamos nosotros, Señor, tener aquí la certeza de que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Pero ayúdame a mí a ver con los ojos sobrenaturales, a romper toda yugo de esclavitud, Señor. A ellos también, Señor, que se les presente ese Dios que encegueció a Pablo, que lo bajó del caballo, que lo bajó de toda altivez, de todo orgullo, y que a Saulo de Tarso y después lo convirtió en Pablo, en un gran líder, en un gran ministro, Señor. Ese Dios que perdonó a Pedro, Señor. Ese Dios que exhortó a aquel que decía quién será el primero en el reino. Ese Dios que nos baja del orgullo, de la altivez, aún de los años, porque al mismo Nicodemo le dijo, eres tú sacerdote y no has entendido esto. Es necesario, Señor, que cada día sea como si fuera el último, Señor.
pero que nuestra vida, Señor, se presente delante de ti para que podamos confiar en este Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo puede, Señor, y que nos da ese discernimiento para caminar por la tierra. Muchas gracias, Padre amado, por mi casa, por mi iglesia, por la congregación, Señor, por pertenecer a este cuerpo de Cristo. Muchas gracias por la familia de la fe, Señor, en el mundo entero, Señor. Guárdanos, protégenos, Señor. Límpianos, porque tu palabra dice que el árbol que va a llevar más fruto lo limpiará. Señor, y si es necesario, Señor, si ya el árbol es bueno, dice que si ya el árbol está sembrado junto a corrientes de agua fresca, pues ahí sí es necesario que venga, Señor, el quitar las ramas secas, el quitar los frutos malos, y es necesario, Señor, todo este tipo de procesos para poder nosotros, Señor, estar verdaderamente confiados en ti, que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Guárdanos y protégenos, Señor, a los que te conocemos, a los que decimos conocerte o a los que decimos amarte, Señor. Ayúdanos. Y para aquellos que no conocen a Cristo, pues hago la oración de fe, donde tú recibes a este Dios, a este Salvador, a este Espíritu que te va a guiar hacia la verdad, hacia la justicia y hacia ese juicio, donde Él mismo es el juez, donde Él mismo abrirá el rollo, donde Él mirará si tu nombre está allí inscrito para poder defenderte. Él es el abogado. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él que pisó la tierra, Él que se hizo igual a nosotros, que padeció, que sufrió, pero que venció. Él es el que nos va a defender y Él es el que nos va a ayudar a llegar hasta el fin. Entonces tú dices así: Señor Jesucristo, yo te abro las puertas de mi corazón. Yo te pido por favor que entres en él, que perdones mi pecado, que borres mi maldad. Yo te recibo como mi único Señor y suficiente Salvador. Te pido por favor que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Gracias por amarme y gracias por salvarme. Gracias por mi alma, por mi cuerpo, por mi espíritu, Señor. Yo creo, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, que naciste en un pesebre, pero que te hiciste hombre. Dice que el niño crecía en ciencia y sabiduría, que hiciste la obra perfecta de amor y de perdón, de milagros acá en la tierra, que moriste en la cruz del Calvario y derramaste tu sangre, que descendiste a la tumba, que fuiste a la tumba y descendiste hasta los muertos, Señor, y que allí tu gran luz resplandeció y muchos fueron traídos hacia el paraíso, Señor. Pero que también ascendiste al cielo y que hoy estás sentado como Rey de Reyes y Señor de Señores en el trono de Dios. Y que has de venir a juzgar a vivos y a muertos, has de venir a pelear por la iglesia, Señor. De pronto pueden faltar, como siempre lo digo, en 3 días restaurarías el templo. Para ti 3 días son 3000 años. Dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Posiblemente vamos en el día 2,25 y nos falten de pronto 975 años para de pronto que venga todo el remesón. Pero si es mañana, si es hoy, Señor, que cada día sea siempre como el último. A ti sea toda gloria y a ti sea toda honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Ay, ay, ay. Espera un momentico que no he podido estar.